Bueno, mis amigos, ¿cómo estamos? ¿Cómo anda la hinchada? ¿Bien? Espero que sí. Vamos a ver la parte número 8 de osteología del miembro inferior, lo que hace al hueso peroné. Es un hueso que no nos gusta a nadie, es medio complicado para poder describirlo en la práctica con el hueso en la mano, pero si uno conoce la teoría, ahí el problema, no se sientan a leerlo, por eso no lo entienden, van a ver que es muy sencillo, es un hueso pero muy fácil, no es difícil. Decimos que es un hueso largo que forma junto con la tibia el esqueleto de la pierna. Es un hueso finito y largo, extremadamente frágil, que siempre que hay una fractura de tibia, concomitantemente hay una fractura de peroné. ¿Por qué? Porque es muy finito y por sí solo no puede aguantar el peso del cuerpo. La tibia sí lo puede hacer, es decir, un golpe en la cara externa de la pierna puede fracturar el peroné y la tibia puede no lastimarse, no lesionarse. Pero siempre que hay una fractura de tibia, lamentablemente hay también una fractura de peroné. Bien, está ubicado entonces por fuera de la tibia, esto es derecho, siempre todo es derecho, esto es interno, esto es externo. Si lo cortamos por la mitad y lo miramos desde arriba, esto es anterior, esto es posterior, esto es interno y esto es externo. Vamos a ver que el peroné está ubicado por detrás y por fuera de la tibia. Y que tiene forma de un prisma de base triangular, tiene tres caras, que son una cara interna, una cara posterior y una cara externa. Acá les hago un cuadrito donde marcamos las tres caras, la cara interna, la cara posterior y la cara externa. En la cara interna tenemos una cresta vertical en la cual se inserta la membrana interósea y va desde ahí hasta el borde posterior externo de la tibia. La cresta esta vertical divide la cara interna en una parte anterior y una parte posterior. Y acá lo tenemos. ¿Qué músculos se insertan en el cuerpo del peroné? Los músculos de la pierna. Entonces, ¿cuáles eran? Por delante teníamos tibia gorda come peras, de adentro hacia afuera. Tibial anterior, extensor propio del dedo grueso del primer dedo, extensor común de los dedos y peroneo anterior. Habíamos dicho que los de los extremos, el tibial anterior y el peroneo anterior, se insertan solamente en el hueso de ese lado. El tibial anterior en la tibia, cara anterior interna, el peroneo anterior en la cara interna del peroné por delante de la membrana interósea. Los del medio se insertan en los dos huesos, tanto el extensor propio del dedo grueso como el extensor común de los dedos. Entonces, ¿qué músculos se van a insertar en la cara interna del peroné por delante de la cresta vertical? Lo van a hacer el extensor propio del dedo grueso hacia abajo, el extensor común de los dedos hacia arriba y bien hacia adelante el peroneo anterior. ¿Qué músculos tenemos en la cara posterior de la pierna? Teníamos pofleco-tiflé. El popliteo arriba de todo, que no se inserta en el cuerpo, sino que lo hace en la parte posterior de la extremidad superior de la tibia por arriba de la cresta del sóleo, o sea que lo borramos, y nos quedan el fleco-tiflé, es decir, el flexor común de los dedos, el tibial posterior y el flexor propio del dedo grueso. Y acá pasa lo mismo, los de la punta van a cada parte, a cada hueso, y el del medio comparte inserción en los dos huesos. Es decir, el flexor común de los dedos se inserta solamente en la tibia, no se inserta en el peroné. El tibial posterior se inserta tanto en la tibia como en el peroné. ¿Y qué parte del peroné va a estar prestando inserción al tibial posterior? Lo va a hacer la parte posterior de la cara interna, a este nivel, tibial posterior. El flexor propio, el flexor propio del dedo grueso se inserta en la cara posterior del peroné, a ese nivel. Y nos queda en la cara externa sitio para inserción de los dos peroneos laterales, para el peroneo lateral largo y para el peroneo lateral corto. Yo sé que es medio quilombo aprenderse todos los músculos que se insertan en los huesos, pero la anatomía es así, uno va al principio estudiando cosas de memoria, pero que después cuando vea músculos, esos conocimientos que fue adquiriendo le sirven como conocimientos base para poder razonar conocimientos que vienen después. Además, cuando uno describe el hueso tiene que conocer qué músculos se insertan en cada parte. Más o menos quedó esto, capaz que lo tengan que ver 2 o 3 veces para poder entenderlo, pero bueno, nada. Muevan un poquito el culito que no hace mal. Perfecto, entonces, peroné.
Si miramos el peroné desde su cara interna, esto es anterior, esto es posterior, la cara interna, acá se las amplío, vemos a ese nivel la cresta vertical. Habíamos dicho que hacia adelante se insertaban arriba el flexor común de los dedos, abajo el flexor propio del dedo grueso y por delante el peroneo anterior. Y por detrás se insertaba el tibial posterior. Estos son los 4 músculos que se insertan en la cara interna del peroné. Cara externa. Acá vemos el peroné visto desde afuera. Esto es anterior, esto es posterior, superior e inferior. La cara externa del peroné va a prestar inserción, como dijimos, a los 2 peroneos laterales. Hacia arriba el peroneo lateral largo y hacia abajo el peroneo lateral corto. Y la cara posterior no merece ni, es muy poco marcada, no nos importa muchísimo. Esto que se ve acá es la extremidad superior, que tiene forma de pirámide de base cuadrangular, de vértice trunco que mira hacia abajo, y que en su parte superior tiene una espícula que es la apófisis estiloides, importante, se pregunta siempre, apófisis estiloides. En la cabeza del peroné se van a insertar 3 músculos, que son, en la cara externa del peroneo lateral largo, en la cara posterior el sóleo y en la apófisis estiloides el bíceps. Importante, acuérdense, no es acuérdense, es acuérdense. Vamos a hablar bien, porque si no, tras que escriben mal, si les hablo mal, peor. Entonces, ¿qué músculo se inserta en la apófisis estiloides de la cabeza del peroné? Se inserta el bíceps crural. ¿Cómo nos damos cuenta? Esto es importante porque nunca sabemos para qué lado va el peroné, cabeza para arriba, cabeza para abajo. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es la cabeza, cuál es la extremidad superior y cuál es la extremidad inferior? Las dos tienen forma de triángulos con el vértice truncado, pero la superior, el vértice mira hacia abajo y se continúa con el cuerpo del hueso y tiene el apéndice o apófisis estiloides. En la inferior, el vértice queda libre, como si fuese una flecha, y la base hace cuerpo con el hueso. Además, la extremidad inferior es más achatada lateralmente, es más aplaudida, más achatada lateralmente, por lo que se marca bien una cara interna y una cara externa, y se denomina maleolo peroneo. Acá la vemos. Esta es la vista externa, esto es anterior y esto es posterior, no presenta muchas particularidades, es convexa, ligeramente rugosa y salvo inserciones ligamentarias no inserta nada. Y si lo damos vuelta, ahora esto es anterior, esto es posterior, esta es la vista interna de la extremidad inferior, vemos que en su mitad posterior presenta una depresión digital que se denomina fosita digital o fosa del ligamento peroneo astragalino posterior. Acuérdense que la fosa está siempre en el maleolo, está siempre en la extremidad inferior, o sea que va para abajo, mira para adentro y está ubicada en la mitad posterior de esta cara. Solo con la fosa tenemos los 3 parámetros para decir si el hueso es derecho o es izquierdo. ¿Sí? Entonces, la fosa está en la cara interna, en la extremidad inferior y en la mitad posterior de esta cara interna de la extremidad inferior. Bueno, el guachito acá saludándolos. Gente, me cansé con peroné porque lo tuve que grabar como 6 o 7 veces porque no salía. Les mando un abrazo y nada, estamos en contacto. Bye bye, adiós, arrivederci, manga de guachos. Chao.